Conversatorio La Ribera, un espacio para repensarnos en materia de desarrollo, productividad y planificación. Con La Ribera Televisión nos estamos permitiendo, la verdad, un verdadero desafío, pero también estamos viviendo una experiencia que nos permite disfrutar de este punto de encuentro con el conversatorio que hemos puesto en marcha ya hace un tiempo, cuando la pandemia nos exigía la posibilidad de, a través de los distintos instrumentos de la tecnología, poder generar vínculos con todo el mundo, avanzar en este tipo de experiencia que tiene que ver con pensarnos como ciudadanos y con las realidades que ocupan lo que va aconteciendo en todo el proceso de Latinoamérica, pero también en todo el proceso del universo. La casa es el mundo a partir de hace un tiempo importante y la tecnología hoy nos está permitiendo precisamente que nos encontremos con hermanos de distintos lugares del país en función de analizar esta realidad. Y lo que acontece en cualquiera de los países nos involucra, nos atraviesa, nos convoca, nos invita a que podamos reflexionar, a que podamos aprender, a que podamos comprender y por sobre todas las cosas a poder encontrarnos en esta capacidad de análisis. Por eso tenemos la posibilidad ahora de encontrarnos con un licenciado en filosofía que viene de la Universidad Católica de Chile, que es un hombre que ha escrito libros, pero también ensayos y ha escrito artículos periodísticos y que nos permite la posibilidad del encuentro que vamos generando en este tejido que vamos armando con filósofos de distintos lugares del mundo. Estamos hablando ahora de Javier Agüero Águila, pero viene de la mano del encuentro que tuvimos en París con Hugo Busso, con Angélica Montes, con Lorena Sowiris y con otros hermanos que nos han permitido precisamente la posibilidad de encuentro, como gente que en universidades nacionales ha participado en estos momentos de debate. A ellos les decimos gracias, y a Javier en particular, que está ahí del otro lado de la pantalla, que nos permitas esta posibilidad de conocer qué está pasando en el país trasandino, nuestro hermano y querido Chile. Muchas gracias, Gustavo. Soy yo el que les agradece. Precisar que vengo de la Universidad Católica del Maule, no de la Universidad Católica de Chile, que es la que está en Santiago. La del Maule es una universidad regional. Bueno, puntualizando eso, agradecerte la invitación y efectivamente el espacio que abres para poder pensar y repensar nuestros países, que más allá de sus particularidades están atravesados por un hilo conductor común, que creo yo que en este momento y que está relacionado con procesos de profundas transformaciones estructurales, digamos. En el caso chileno nos aprestamos a aprobar o rechazar una constitución que no es nada menos que la única constitución generada en un ecosistema soberano, digamos. Y de lo contrario, si no, continuar por la constitución hecha por Pinochet en 1980 y su círculo civil proclive, digamos. Bueno, entonces, básicamente, y en términos muy generales, agradecerte este espacio de reflexión, estos conversatorios que se abren, por supuesto, a América Latina y probablemente a otros lugares, y el esfuerzo que está detrás de ustedes también en este tipo de trabajo y este tipo de conexiones. Así que muy agradecido y el honor es mío, Gustavo. Bueno, haciendo la corrección del caso, debo confesar que en algún momento tenía que ver con mi simpatía por la Universidad Católica de Chile cuando hablábamos de fútbol y ahí viene la confusión. Estamos completamente de acuerdo y yo también soy cruzado. Entonces, pido disculpas, pero hecha la aclaración, es muy importante esto que está sucediendo en el país trasandino porque tiene que ver con que ni más ni menos que la Constitución, que es lo que atraviesa la vida de cada uno de los ciudadanos, pero además de todos los sectores que se ven representados en distintas comunidades, los pueblos aborígenes, las minorías y las diversidades, pero además la industria, el comercio, la vida institucional, amerita que tengamos en todo el continente latinoamericano una constitución que nos represente y represente esos intereses, pero además vinculado con lo que estamos viviendo ahora, que es ni más ni menos que la transformación del siglo XXI. No podemos seguir rigiéndonos con leyes y con normativas que vienen del siglo pasado y además en el escenario de un proceso dictatorial y tan fuerte como el que ha vivido ni más ni menos que el país de Chile. Y en ese contexto está bueno aprender. Genera debate esta nueva constitución, ¿no? Además porque el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo permite que se vean representadas esas minorías y por ahí no sé si se entiende, se comprende o se rechaza ese concepto. Sí, tú tienes razón, Gustavo, en eso. Yo creo que
para entender este proceso en Chile hay que ponerlo en un marco de análisis un poquito más oxigenado, un poquito más largo, pero no latero, que no aburra, digamos, y hay que verlo en perspectiva histórica. O sea, Chile ha tenido tres grandes constituciones en su historia. La de 1833, 1831, que obedece básicamente a una guerra civil anterior, viene una restauración conservadora, una constitución que dura casi 100 años, bajo el tutelaje de las élites económicas y los militares. Después viene una constitución de 1925 que tiene que ver con un golpe de Estado, en primer lugar, que exilia a Alessandri, a un golpe de Estado contra el presidente Alessandri, que se exilia en Italia. Después viene un contragolpe, traen a Alessandri de vuelta y se redacta la segunda constitución chilena, otra vez bajo la rótula de los militares, el rótulo de los militares. Y bueno, 1980 ni hablar, ¿no? O sea, una constitución hecha en dictadura, una constitución hecha con tanques, digamos, ¿no? Y socialmente ilegítima, bastarda, en el sentido de la legitimidad soberana que podría atribuirse a cualquier constitución. Bueno, esta constitución no solamente funcionó durante los 10 años siguientes, más o menos, en Chile, bajo el alero y lógica de los militares, digamos, bajo el tutelaje de los militares, sino que se extendió durante el periodo post-transición, post-dictadura, los gobiernos de la Concertación, agudizándose en uno de sus principios fundamentales, que es la idea de un Estado subsidiario neoliberal. En ese sentido hay que entender que Chile, como probablemente tú sabes, fue el primer país del mundo donde se piloteó el modelo neoliberal, ¿no? Antes que Reagan y antes que Thatcher, digamos, ¿no? Antes que en Inglaterra y en Estados Unidos. Fue el país donde se experimentó, digamos, donde se puso la semillita. Esta idea de la lógica en laboratorio, Chile la tiene extendida a lo largo de su historia entera. Fuimos laboratorio del neoliberalismo, laboratorio de la transición, y ahora laboratorio del desplazamiento de una sociedad subsidiaria a una sociedad de derechos, si es que resulta una nueva constitución. Bueno, Chile efectivamente fue el primer país donde se instaló el modelo, según las Biblias de Friedman y Keynes. Tú solamente puedes instalar el modelo neoliberal ahí donde existe una sociedad democrática. Bueno, en Chile se instaló en una dictadura brutal, por lo tanto ya te genera un desfase tremendo, un desarticulado tremendo en el sentido de la generación de un proceso. Y de ahí en adelante, bueno, hasta ahora, digamos, porque esta constitución se puede extender, de rechazarse la propuesta nueva, hasta ahora lo que hemos tenido es un constante, sistemático y progresivo sistema que se consolida sobre la base de los abusos. Fíjate que en Chile hay corrupción, es cierto, pero el concepto no es tanto la idea de corrupción en Chile como probablemente esté en otros países. En Chile lo que opera es el abuso. En Chile abusan los militares, abusan las Fuerzas Armadas, abusa la iglesia, abusan los empresarios, todos abusan. Y eso tú lo puedes trasladar desde la hacienda decimonónica y te puedes ir hasta la más temprana colonia y te puedes dar cuenta que la historia entera de Chile está atravesada por el abuso. Y eso se manifiesta, se ha expresado en distintas constituciones. Bueno, llega el 19 de octubre y esta cosa explota. Y no explota por 10 o 20 o 30 años, sino que explota por una historia entera, cristalizada sobre al interior de la órbita del abuso. Y fue un movimiento de placas tectónico. El 18 de octubre de 1919 fue un movimiento de placas en Chile, y ahí estamos donde estamos. Y esto ha generado generó un proceso constituyente muy, muy intenso, muy denso, que fue aprobado con un 80% en plebiscito. Todos queríamos una nueva constitución y todos elegimos la Asamblea Constituyente. Pero ahora, como verás, la historia es muy irónica, y quien tiene la primera prioridad de ganar esta elección es el rechazo, es decir, el hecho de seguir con la constitución de Pinochet y que este enorme proceso, que obedeció una tremenda fractura, finalmente quede ahogado, no quede ahí en las bodegas de la historia, lo que sería muy, muy terrible para Chile. Eso para ponerte la cosa en un contexto histórico, porque sin eso, muy rápido, muy somero de mi parte, es difícil entender de qué va esta cosa en Chile. Cuando nosotros hablamos de lo que aconteció con ese movimiento social, tuvo como protagonistas fundamentalmente a los jóvenes que no tienen acceso a la educación, como estamos acostumbrados en la Argentina y que es reconocida en el mundo, que es nuestra educación pública y gratuita. Entre otros casos, el boleto que en ese momento recibió un aumento, y la situación de esto que vos estás planteando como abuso es un poco el panorama, simplificando de una manera casi irrespetuosa de mi parte todo este proceso social y colectivo. De todas maneras, hablando con filósofos amigos, una de las cosas que se planteaba era que precisamente después termina generándose este fenómeno de la poca participación de los jóvenes a la hora de ir a votar. Y Chile tuvo también esta situación de no participación masiva de los jóvenes, sino que hubo, al contrario, una abstención importante por parte de ellos. Sin embargo, fueron los protagonistas de este proceso. ¿Cuál es tu primera lectura respecto de eso? Fíjate que yo pienso, tú tienes razón, esto la mecha la detona o la prende, digamos, los estudiantes secundarios.
ni siquiera los universitarios, ¿no? Que se saltan el torniquete, ahí está la metáfora, ¿no? Hay un autor francés que se llama Georges Rancière, que dice, todo gran movimiento social parte de una metáfora, ¿no? Y ellos se saltan el torniquete ahí donde un ministro dijo, levántese más temprano si quieren ahorrarse el pasaje, un pasaje, si quieren pagar un pasaje de metro o de subte más barato. Eso fue un reírse la cara de la gente. Y la metáfora estuvo en saltarse el torniquete. Y ahí vino, como bomba de racimo, digamos, la radioactividad alcanzó a todos los sectores de la sociedad chilena, a gran parte de ellos. Fue un movimiento acéfalo. Fíjate, no tuvo una cabeza visible. Los partidos políticos, de hecho, no estuvieron. Bandera de partido político que estaba en las calles, en Santiago, en cualquier parte de Chile, la cortaban y los echaban. Este fue un movimiento, una expresión fundamentalmente popular, si tú quieres. Hubo una ciudadanización de la política, por decirlo así. Y a mi modo de ver, este fue un movimiento, y esto es una tesis que tengo que elaborar más, pero sí es una hipótesis que me da dando vueltas hace rato. Esto fue una explosión más bien cultural que política. Por supuesto que deriva en un perímetro político, eso está claro, pero es una explosión de cara a la enorme, digamos, y al disparo a mansalva que significaba vivir en una sociedad neoliberal sometida a la lógica de los abusos permanentes y cotidianos. Por lo tanto, mi lectura del movimiento del 18 de octubre del 2019 es eso, que es un movimiento cultural y que deriva finalmente en una gran fractura política que produjo, digamos, intencionó, impulsó una nueva constitución, un proceso constituyente, y ahora estamos propósito, o sea, a punto de aprobarlo o rechazarlo. Lo que es importante también aquí decir, para darte la palabra, Gustavo, es que el 18 de octubre del 2019 en Chile se sustantivizó, se transformó en un sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú dices octubre en Chile, inmediatamente sabes que te estás refiriendo al octubre del 2019. Nosotros sacamos a Pinochet, se fue en un plebiscito en octubre de 1888, pero nadie piensa en ese octubre ya, sino que se piensa en este octubre del 2019. Es como cuando tú dices el mayo francés, es uno solo, ¿no? Es mayo del 68. Tú adquirieron características de sustantivo. No son simples efemérides, sino que se cristalizaron y se sedimentaron en la historia y la sociedad de un país. Entonces, independiente del predicado, que es decir, en lo que devenga la historia de este sustantivo, el 18 de octubre tiene características estructurales y, a mi juicio, también irreversibles. Hay cosas que se rechazan o se aprueba la nueva constitución. En Chile ya operó una fractura y eso es, digamos, no se detiene. Independiente de quién gane. Una fractura subterránea, una fractura cultural muy profunda. Marx hablaba de los topos, ¿no? De los topos de la historia, de esta sensación de malestar que transcurre bajo la tierra, pero que presiona la superficie y no se deja ver siempre, hasta que explota, el viejo topo de la revolución, decía Marx. Bueno, ese es mi análisis más o menos a modo general. La idea de octubre como sustantivo y el predicado, o la historia que viene, yo ahí abro un espacio de indeterminación, porque no sabemos puntualmente lo que va a ocurrir. Todo pasa por el plebiscito el 4 de septiembre de ahora de este año, pero sí sé de que lo que operó en octubre de manera sociológica a nivel intenso y con una densidad total, digamos, ese proceso es irreversible. Cuando nosotros leemos todo lo que se publica y como comunicadores sabemos que no siempre la opinión publicada tiene que ver con la opinión pública, que así hay un juego muy importante de manipulación por parte de los grandes medios de información, vemos con sorpresa que los resultados de encuestas que se van reflejando en un país como Chile, que tiene tanta cantidad de habitantes, se sintetizan a un nivel de consultas que no alcanzan los 1000 casos. Entonces uno empieza a entender que no son representativas, pero dándole un poco de crédito a esas encuestas, a pesar de esto que estoy diciendo, pareciera que la ciudadanía no está aprobando este trabajo que hicieron los trabajadores, los pensadores y quienes tienen representación precisamente en esta reforma, ¿no? Estos reformistas. ¿Crees que primero, la primera pregunta es real lo que nos están manifestando los medios? Y por otro lado, ¿qué opinás de esta reforma que nos están poniendo a consideración ustedes que la tienen que votar y nosotros que la podemos ir conociendo a través de las publicaciones? Sí, gracias, Gustavo. Esa es una muy interesante pregunta, el tema de las encuestas de opinión, ¿no? Fíjate que yo escribí algo sobre eso hace poco, que se va a publicar mañana, te lo voy a enviar. Yo no creo en las encuestas de opinión que responden a empresas de encuestas de opinión, ¿no? En Chile están particularmente capturadas todas o cooptadas por, digamos, poderes económicos más bien vinculados a la derecha, pero no obstante eso, aunque sean de izquierda,
yo no creo en el sentido heurístico de las encuestas de opinión. Para mí son todas espurias en sus resultados. De partida porque van desfasadas temporalmente. Siempre los resultados que entregan son respecto de 2 semanas atrás, por lo menos. Y en dos semanas, en tiempos electorales y políticos, son siglos, digamos, se pasan muchas cosas en 2 semanas en un tramo final de una carrera electoral como esta. Dejo de lado el trabajo de las ciencias sociales, que es algo muy distinto, ¿no? Trabajos transversales de 1 año, 2 años, donde efectivamente te entregan conocimiento intenso, denso, bien hecho, con metodologías muy al día, digamos, y con marcos teóricos también muy solventes. Eso lo dejo de lado. Estoy hablando de las encuestas de opinión que miden el día a día. Esas encuestas no tienen, por definición, ninguna capacidad de predecir, no son oráculos posmodernos de ningún tipo, digamos, no son bolas de cristal. Lo que sí generan, ya está Rejo, independiente de que son, digo, espurias en sus resultados, lo que sí generan, ya está el riesgo, generan tendencia. Eh, y es una tendencia que al final del día lo que hace es generar todo un entramado, una madeja perceptiva respecto de lo que está ocurriendo, que siendo falsa es definitiva para mucha gente. Entonces, si el rechazo va ganando en todas las encuestas, efectivamente eso va a generar una tendencia a nivel social, a nivel transversal, de decir, bueno, ¿me sumo o no me sumo a la prueba? Parece que toda la gente está diciendo que mejor a rechazar. Bueno, rechazo. Ahí está el poder de las encuestas de opinión, que es básicamente como insisto, es un producto sin ningún tipo de valor en términos epistémicos. Una encuesta de opinión no puede dar ningún tipo de explicación respecto de lo que ocurre en las placas subterráneas de una sociedad que está sometida en este momento, como la chilena, a una transformación radical y profunda, quizás la más profunda en su historia, que tiene que ver con haber dejado entrar nuevos grupos sociales a espacios de decisión ahí donde nunca habían entrado, las mujeres, los pueblos originarios, los grupos ecologistas, etcétera. Chile siempre ha estado, se ha repartido, digamos, en una sola gran élite muy endogámica, ¿no? Y eso transformó en que Chile no haya hecho desaparecer su vínculo social. Chile no es una sociedad, Chile es una economía, que es muy distinto, ¿no? ¿Tuvimos un vínculo social sólido antes del 73? Sí. ¿Fuimos una especie de sociedad con un vínculo solidario que nos anexaba y finalmente nos construía el imaginario de una sociedad que estaba vinculada? Sí. Pero del 73 en adelante hasta ahora ese vínculo social desapareció. Entonces tú eres un individuo que camina en la cuerda floja, digamos, y si te caes no hay un Estado que te sostenga, simplemente te caes al suelo y te rompes. Porque todo lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 40 años ha ido a robustecer, a fortalecer básicamente el espacio económico. Chile ha sido un país que se ha enriquecido, efectivamente. La gente ha tenido más acceso al consumo, efectivamente. Pero al mismo tiempo se ha producido valga la redundancia, se ha llevado adelante un proceso de individuación, es decir, el sistema económico del neoliberalismo ha producido un tipo de sujeto particular que es un sujeto absolutamente atomizado, desactivado de lo común, desactivado de lo colectivo, un sujeto archipiélago, ¿no? Un náufrago en el mar del consumo y del endeudamiento, si tú quieres. Que si hay otros náufragos a la vista no los va a considerar para salvarse en conjunto, sino que se va a salvar solo. Y esa es la potencia de una nueva constitución. Yo no arriesgo en decir de que el sujeto o el individuo chileno actual, hombre o mujer, digamos, el individuo sociológico, digamos, es fruto de la constitución del 80. ¿No? A ese poder, a ese nivel tiene poder un marco, digamos, una propuesta, un marco constitucional, ¿no? Lo que nosotros creemos hoy día es que de aprobarse esta constitución a la larga, tú sabes que las constituciones no son políticas públicas, son marcos generales y principios que fundan un tipo de sociedad particular y no otra, y que a la larga se ven esos resultados. Quizás la generación de mi hija, que tiene 7 años, va a poder ver esto. Pero estamos apostando por abandonar este individuo archipiélago y a ver si construimos un continente nuevamente, en términos sociológicos, no metafóricos, solidario, vinculante, colectivo, donde lo común sea el lugar y el punto de llegada, y donde el punto de llegada no sea la individualidad. ¿Qué significa esto para resumir, en resumidas cuentas? Lo que queremos acabar es con un sistema, el neoliberalismo, que es un sistema económico, por supuesto, pero al mismo tiempo es una forma de relación social, ¿no? Como decía Marx respecto al capitalismo es un sistema económico, por supuesto, pero sobre todo es una forma de relación social. Y entrar progresivamente a una sociedad de Estado, una sociedad democrática de Estado de Derecho, de derechos sociales. Como en Argentina, de alguna manera, se han experimentado. En ese sentido, ustedes tienen una historia mucho más larga que nosotros. Pero bueno, eso está ahí, en veremos, es muy probable también que el rechazo pueda ganar y esta historia de la individualización radical y el proceso de individuación de los archipiélagos de los que te hablo, el sujeto archipiélago, continúe.
Eso sería una noticia muy triste, pero muy probable. Te hago la última porque la tiranía de estos Zoom nos impone un tiempo y bueno, y lamentablemente tenemos que respetarlos. ¿Qué sucedería si se concreta esta situación de no aprobación por parte de la ciudadanía chilena? El impacto, sin lugar a dudas, sería sorpresivo y generaría una expectativa quizá no positiva. ¿Cuál es tu lectura respecto de que esto pudiera suceder? Gracias, Gustavo. Dos planos, para ser breve. El primero es básicamente normativo, si gana el rechazo, continúa por un asunto jurídico, de estructura jurídica, la Constitución del 80. Nos quedamos con la Constitución de Pinochet hasta nuevo aviso. En términos más culturales, si tú quieres, sociológicos también, eh, yo creo que la sociedad chilena entraría en un estado de una gran decepción, de la cual nos costaría salir probablemente muchos años, porque sería demasiado irónico, ¿no? Mark Twain tiene una frase muy buena, que es: la historia no se repite, pero rima. En este caso la historia no está rimando. ¿Mm? Lo que pasó desde el 19 de octubre en adelante hasta la elección de Boric fue un proceso más bien correlativo de diferentes eventos y acontecimientos que iban más o menos en la misma ruta, ¿no? Estallido social, plebiscito por una nueva constitución, elección de constituyentes, comienza el proceso constitucional, gana Gabriel Boric, y todo parecía tener una ruta más, en términos de despliegue y desarrollo histórico, coherente. Pero ahora pareciera ser que si gana el rechazo, se quiebra, se fractura, y se produce una grieta enorme respecto a esa coherencia histórica anterior. Y ese tipo de fracturas culturales, políticas y al mismo tiempo circunstanciales producen efectos traumáticos en las sociedades. Uno puede hacer una lectura, hacer un paralelo entre el funcionamiento del aparato psíquico y el funcionamiento de las sociedades propiamente tal, ¿no? Sería un evento traumático que probablemente nos generaría en el corto plazo, quizás de manera inmediata, una decepción muy grande como país. Y yo no descarto, y en esto no quiero ser ni apocalíptico, ni escatológico, ni tremendista, pero no descarto que digamos, se produzca un caos social de proporciones y de calibre grueso. Que haya mucha gente en las calles de nuevo, que se altere de manera profunda también la cotidianidad, la vida de las personas, y que Chile entra en un estado de inestabilidad permanente. O sea, ahí donde Chile es un país muy institucional, digamos, muy respetuoso de sus instituciones, eh, probablemente entremos en un estado de inestabilidad. O sea, el estado de estabilidad va a ser la inestabilidad, ¿no? Eso va a ser lo más estable, la inestabilidad. Porque es muy, como te digo, es muy traumático, es muy profunda la fractura de ocurrir, y es muy ilógica e incoherente respecto a la historia que hemos venido viviendo en los últimos años. Por lo tanto, no son tiempos fáciles, de ninguna manera. Yo por lo menos estoy muy nervioso, que he estado muy metido en el proceso desde las universidades, desde el lugar que me toca, digamos, como profesor de filosofía de una universidad, eh, pero con mucho trabajo en los medios de comunicación, igual como estoy contigo ahora, con mucha inversión de tiempo en esto. Estamos todos muy cansados los que estamos metidos en esto, muy expectantes y de forma muy hepática, muy visceral, estamos irracionalmente comprometidos ya a esta altura, que quedan menos de 2 semanas. Eh, pero esperemos de que la historia rime, ¿no? Esperemos de que la historia al menos alcance a rimar. Tenés un minuto, contame, ¿la reforma representa a los chilenos, representa a esa gente que se manifestó y que de alguna manera reclama estos cambios? Tú dices el proceso constituyente, la nueva constitución, sí. La nueva constitución, y ahí, digamos, está el porqué de la reacción de las élites, ¿no? El proceso constituyente hizo ingresar a los espacios de decisión a nuevos, no nuevas élites, sino a nuevos grupos sociales de poder, si tú quieres, que nunca antes habían tenido la posibilidad de estar en la zona decisiva. Mujeres, es la primera constitución paritaria del mundo, mitad hombres, mitad mujeres, en la historia de la humanidad. Y eso por decreto, por fuerza de ley, por decirlo así. Escaños reservados para los pueblos originarios, que son 11 en Chile, no solamente los mapuches, el pueblo aymara, el pueblo de Aguita, el pueblo del Rapanui, etcétera, porque de otra manera jamás hubieran ingresado los pueblos originarios a este lugar. Bueno, disidencias sexuales.
representadas en la Convención Constituyente. Los grupos ecológicos que entraron con una fuerza tremenda y entendieron de una vez por todas, digamos, de que si el ecologismo no solamente, el discurso, la perorata ecológica no tiene que ver solamente con estar de acuerdo con la naturaleza, sino que hay que entrar a la arena política, no solamente andar rezándole a los árboles, digamos, y a los ríos, sino que entrar en la arena política porque la naturaleza es un asunto político. Y Chile tiene una estructura económica fundamentalmente extractivista. Se hacen pedazos los recursos naturales y se importa la materia prima. Bueno, ellos también estuvieron. Por lo tanto, independiente que se apruebe o se rechace, yo creo que el puro trayecto, el puro proceso constituyente, ya nos arrojó la cartografía, la radiografía de un Chile que no conocíamos, fíjate. Un Chile que siempre fue distribuido y atrapado por las élites históricas, por la aristocracia oligárquica más. Y digo oligarquía en el término técnico, tal como Aristóteles lo definió. Una élite política, económica que tiene el poder político. Eso, a ese sentido, clásico, no ninguna cosa ideológica. Este proceso dejó entrar a estos nuevos grupos sociales. Entonces, hay una frase del Quijote que fíjate que es bien ilustrativa para comprender lo que pasó con este proceso constituyente, independiente de que la Constitución se apruebe o rechace. Sancho, le dice el Quijote, prefiero el camino a la posada. ¿Mm? Entonces, el puro camino más allá de la posada final, te insisto, nos entregó un Chile desconocido, con nuevos actores sociales, con mucha intensidad, donde pudimos darnos cuenta de que el desacuerdo es lo constitutivo de la política y que no es solamente la lógica del consenso, la que nos enseñaron durante los 90 hasta ahora, digamos, de lo que se trataba la política, sino que la política es entrar a la arena de la disputa, ¿no? Donde posiciones ideológicas se enfrentan sin ningún problema y en un marco de muy sano respeto por la democracia. ¿Qué más institucional, qué más democrático que una convención constituyente? Entonces, mucho de lo que se ha jugado en muy poco tiempo, es muy intenso, Gustavo, muy denso. No alcanzo a transmitírtelo, creo yo, pero esa es la historia de Chile en el último tramo, ¿no? O sea, Chile reaccionó fuerte, el batatazo fue muy fuerte, pero ahora la ironía nos lleva a estar en un estado de absoluta indeterminación. Te agradezco enormemente la posibilidad del diálogo, Javier. Ojalá podamos repetirlo antes de que acontezca esto para poder desarrollar aún más conceptos de este tema tan interesante y que tanto nos atrapa a nosotros como medio de comunicación. Un verdadero placer. Soy yo el que te agradece y el encantado también soy yo. Cuando quieras, yo feliz de poder estar de nuevo contigo y con tu equipo. Y saludo a todo el pueblo de Chile que seguramente va a estar compartiendo esta entrevista que nosotros estamos haciendo en formato de conversatorio. Un abrazo muy grande. No te quepa duda, también para Argentina, para el pueblo argentino, la mejor leche para ustedes igual. Toda la buena leche.